Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Jiménez, soy el director del Club de Lectura Lit y Luz. Gracias por sintonizarse. El evento de esta noche será en español, pero tenemos traducción simultánea del español al inglés, así que voy a hacer un anuncio para nuestra audiencia que va a estar aquí con nosotros esta noche, que habla inglés, para dejarles saber sobre esta traducción que tenemos. We have live English translation for tonight's program, and you can find it on Zoom. There's a link actually below this video that you can just click on. And if you mute your YouTube stream or wherever you are streaming this from, you'll be able to just listen to the Zoom live translation as a simultaneous live translation. After the broadcast airs, you'll be able to add subtitles via YouTube in the language of your choice. But for today's event, you can actually receive that live translation as the event is happening. Again, just click the Zoom link below, and that should be it for that translation. So I'll give everyone a few seconds to access that translation, that live translation. Okay. Como les decía, el evento de esta noche va a ser en español, pero tenemos traducción en vivo, simultánea, del español al inglés. Se puede acceder haciéndole clic debajo del video en YouTube y los llevará a una sala de Zoom y allí podrán escuchar la traducción en vivo. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros esta noche. Este es el último evento del Club de Lectura para el año, y estamos muy felices de concluir el Club de Lectura para este año de 2020 con el libro Pétalos y otras historias incómodas, que fue recién traducido por Susan Jill Levine. Sí, aquí está nuestra copia, es recién traducido por Susan Jill Levine. Y tenemos el honor de tener aquí hoy a Guadalupe Nettel con nosotros y invitado a Ado Antonio Díaz Olivas. Así que comencemos esta charla. Después de la conversación entre Guadalupe y Antonio, tendremos una ronda de preguntas y respuestas, así que si tienen cualquier pregunta que les gustaría hacerle a Guadalupe, eh, la pueden escribir en el chat de YouTube y nosotros recibiremos la pregunta y se la haremos después de su conversación con Antonio, con Ado. Así que comencemos. Les presento a los invitados de esta noche. Guadalupe Nettel es autora de las novelas premiadas internacionales El huésped, El cuerpo en que nací, Después del invierno, y también ha publicado 3 colecciones de relatos breves, Les Jours Fossils, Pétalos y otras historias incómodas, la cual charlaremos esta noche, sobre el matrimonio de los peces rojos. La hija única es su nueva novela. Nettel ha recibido numerosos y prestigiosos premios, incluido el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, el Premio de Narrativa Antonida Artaud, el Premio de Narrativa Breve Rivera del Duero y el Premio Real de Novela 2014. Su libro Pétalos y otras historias incómodas fue recién traducido, como decía, por Susan Jill Levine, y su nueva novela también, como decía, es La hija única, vive y trabaja en la Ciudad de México. Eh, Antonio Díaz Oliva Ado nació en Temuco, Chile y actualmente vive en Chicago, Estados Unidos. Es autor de 4 libros, entre estos los volúmenes de cuentos La experiencia formativa en 2016 y La experiencia deformativa de la antología Estados Hispanos de América, donde reúne autores y autoras que escriben en español y viven en los Estados Unidos. Eh, Ha sido becario Fulbright y de la Universidad de Nueva York. Recibió el premio a la creación literaria Roberto Bolaño y el premio del Ministerio de Cultura de Chile por mejor obra publicada. Así que comencemos. Les presento a Guadalupe Nettel y a Antonio Díaz Oliva, Ado. Bueno, voy a tomar la palabra. Muchas gracias por la invitación. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Ya viendo cómo llega acá el invierno
en Chicago. Y bueno, muy feliz de estar hablando sobre este libro que salió el 2008, ¿no? En español y que tiene otro título, se llama Pétalos y otras historias incómodas. Entonces, bueno, felicitaciones primero por esto y también por la hija única, porque como sabemos, presentar libros en pandemia es algo muy extraño, pero por lo menos ahora todos y todas podemos acceder a Planeta Zoom y estar y compartir y dialogar. Me gustaría empezar y preguntarte por tu relación con el cuento, con el género y específicamente con una anécdota que leí por ahí o vieron alguna entrevista en YouTube que tiene que ver con Edgar Allan Poe y la manera en que llegaste a Edgar Allan Poe y cómo eso también se vincula un poco con uno de tus temas, que es el cuerpo, ¿no? Entonces tal vez para entrar al cuento podrías contarnos cómo llegaste a Edgar Allan Poe. Wow, no sé qué entrevista hayas visto. Yo sí recuerdo Edgar Allan Poe, lo leí cuando era chica. Mi madre me dio las historias extraordinarias como a los 10 años y, y fue como una revelación porque a mí me interesaba muchísimo desde esa época y todavía me interesan las novelas y las historias oscuras, ¿no? O sea, sí tengo como una fascinación hacia el mundo, el universo de la literatura fantástica, donde la gente pierde fácilmente la razón o está en esta línea tan delgada que divide la cordura de la demencia. Y eso me interesó muchísimo en los cuentos de Poe, que era, por ejemplo, me acuerdo perfecto del Corazón delator, este cuento sobre el viejo que alquila una habitación y hay un joven que no soporta verlo porque tiene un ojo que lo perturba demasiado, ¿no? Al punto que tiene que matar al hombre del ojo perturbador. Y, y bueno, yo creo, o sea, recordar que a mí que me identifiqué con este personaje del ojo perturbador, porque yo tengo un ojo que perturba a mucha gente, y también como me identificaba también con otro tipo de freaks emblemáticos de la literatura, como Gregorio Samsa a esa edad también, o como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que eran mis relatos así de cabecera de esa época, ¿no? Entonces, siempre me interesó la idea del desdoblamiento y la idea del cuerpo perturbador y también de la idea de otros que no soportan los cuerpos ajenos. Me parecía como muy interesante. Yo creo que a lo largo de mi literatura he escrito acerca de esto. Y sí, empecé escribiendo cuentos, asistiendo a talleres, y el cuento es un género que a mí me parece pues muy importante. Es una gran tradición en América Latina, también sé que en Estados Unidos lo es. Tenemos grandes cuentistas en estas dos tradiciones literarias. Y yo empecé leyendo cuentos, efectivamente, y escribiendo cuentos también. De hecho, la última novela que escribí, que es La hija única, eh, nació como un cuento primero. Yo pensaba que iba a ser un cuento y después pensaba que iba a ser una novela corta y finalmente acabó proliferando la escritura hasta convertirse en una novela no tan corta. Claro. Bueno, ya que entramos un poco en eso, voy a adelantar una pregunta. ¿Y cuándo un texto empieza a parecerse más un cuento que una novela? ¿No? Porque muchas veces la escritura es simplemente como uno va haciendo sketch o toma notas o no, como que junta pedazos, pero en algún momento el texto te empieza a decir, creo que soy un cuento, no creo que voy para allá. Y en el caso de La hija única, bueno, ese cuento se convirtió en una novela, ¿no? Entonces, en el proceso de escribir cuentos, ¿en qué momento tú dices como creo que esto es un cuento? Cuando yo creo que casi siempre empiezo pensando en mis historias como cuentos
y que es hasta más tarde cuando ellas se revelan como novelas, cuando ya más personajes entran en juego, cuando no hay solo un punto de vista, sino varios puntos de vista, varias historias se empiezan a entretejer. En un cuento como que sigues una unidad y te enfocas sobre todo en un solo personaje, o a mí me pasa, es difícil encontrar cuentos en los que haya diferentes puntos de vista de distintos personajes. Pero cuando algunos de estos personajes cobran suficiente fuerza o presencia y exigen contar sus propias historias, entonces ahí ya no estamos en el terreno o en el territorio del cuento, sino nos pasamos al de la novela, ¿no? Mm, mm. Bueno, hay varios conceptos que se pueden sacar de tu literatura, pero a mí los que me interesan son un poco como lo excéntrico y también lo cotidiano, porque creo que son dos conceptos que este año han sido un año en que lo cotidiano se ha vuelto nuestras casas, se ha vuelto Zoom, ¿no? Y lo extraño o lo excéntrico es algo que se está revirtiendo, ¿no? Creo que en esto que llaman la nueva normalidad, cosas que el año pasado podrían haber sido extrañas, para hoy nos parecen normales, ¿no? Y creo que tus personajes siempre han estado alrededor de esos dos conceptos, ¿no? Siempre han estado más bien puertas adentro y siempre han estado un poco al borde de cosas más bien extrañas, aunque bueno, tal vez podríamos también discutir un poco el concepto normal, ¿no? Porque creo que todo el mundo, yo creo que todo el mundo es un poco raro si se les mira de cerca, ¿no? Pero Exacto. creo que, no sé, si me puedes contar un poco estos dos como conceptos que yo me imagino que obviamente no los piensas, sino que te salen cuando escribes nomás, ¿no? Bueno, creo que el hecho justo de haber nacido con una diferencia notoria en el cuerpo, una diferencia física y también de percepción, porque prácticamente no puedo ver con este ojo y cuando era niña me ponían un parche en el ojo que sí ve bien. Entonces, mi día se dividía a la mitad entre un universo muy nebuloso, como si viviera dentro de un mundo lleno de vapor y en el que tenía que enfocarme en otro tipo de percepciones, entre ellas lo instintivo, los sonidos, los olores, etcétera. Y después, como hacia las 5 de la tarde me quitaban el parche y de repente se revelaban ante mí todos los detalles que no podía ver con el otro ojo, ¿no? Las hojas en los árboles, la forma de las nubes, líneas tan delgadas como las de la huella digital, todo eso aparecía en mi conciencia. Y entonces estar cambiando de una manera de ver el mundo a otra hizo que me fijara en otro tipo de cosas, pero también hizo que sintiera como la observación de los demás de una manera mucho más atenta y fuera también más sensible a su juicio sobre mi persona y a sus juicios estéticos, ¿no? O sea, y que de repente me situara en un papel de la persona diferente, la persona con un rasgo muy notorio. Esto que algunos sociólogos han llamado, y a mí me gusta la palabra, por eso lo utilizo, como el ser liminal o el monstruo, ¿no? Entonces, desde niña me ha interesado, me he interrogado por el asunto de la normalidad. ¿Qué es la normalidad y qué es la anormalidad? ¿No? Ahora hablamos de la nueva normalidad y nos da risa eso, pero, porque da risa, o sea, es obvio. Pero en realidad, ¿qué era la vieja normalidad? ¿Qué era la Claro. normalidad? ¿No? O sea, simplemente lo que tenemos ya asumido como por default y ahí está siempre. Pero si nos enfocamos o nos ponemos a ver muy de cerca esa vieja, nueva o lo que sea normalidad, nos daremos cuenta de que nada es siempre igual, que todo el tiempo se están cambiando las cosas, hay modificaciones, pequeñas diferencias. Entonces, bueno, el tema de la anomalía siempre ha estado muy presente y también como la diversidad, el interés por la diversidad,
de cuerpos, de formas de pensar, de formas de percibir. Y en ese sentido creo que por eso me interesa tanto la naturaleza, ¿no? O sea, observar el entorno natural, los animales, las plantas, las distintas especies, porque creo que la naturaleza es realmente como una enorme escuela de aceptación de la diversidad. No hay nada más diverso que el planeta Tierra, ¿no? Y el comportamiento de los animales me fascina justamente porque nos da como la idea de que todo cabe en la naturaleza, de que en la naturaleza tú te puedes encontrar animales hembras que no cuidan a sus hijos o machos que sí los gestan o que cuidan de los huevos como si ellos los hubieran puesto, o animales que cambian de sexo varias veces durante su vida, y hace poco me enteré de que existen incluso que cambian durante el día varias veces de sexo, que un mismo animal puede ser, no sé, inseminado o inseminar indistintamente, o que otros pueden inseminarse. Entonces, la naturaleza es verdaderamente donde todo cabe, y que abole nada más por su existencia la idea de normalidad o de anomalía. Nada puede ser anormal o anómalo dentro de la naturaleza. Pero es interesante, como ya tenemos estos marcos muy delimitados en nuestra manera de pensar y de percibir y de apreciar estéticamente, tratar de salir de ellos y tratar de ver aquello que todavía nos sorprende, ¿no? Que todavía nos resulta un poco inquietante o que sale de la norma, y apreciar esa belleza. Eso es algo que siempre he buscado, y creo que de todos los libros que he escrito, quizás Pétalos o Besoar es el libro en el que más he hecho la apología de estas diferencias, no solamente físicas, sino también psicológicas. Claro, que es algo que yo creo que se nota un poco en la portada, en la edición de acá, porque ahí es una suerte como de insecto flor que también es una llave y creo que un poco transmite bien esa idea. Bueno, tal vez cuéntanos un poco, este libro se publicó originalmente en español en el 2008 en Anagrama. Eh, ¿Cuándo escribiste estos cuentos? ¿Dentro de qué periodo? ¿Y cómo fue? ¿Y dónde estabas también físicamente? Y un poco para conocer el backstage, ¿no? El making of de este libro. Bueno, los cuentos que conforman esa colección fueron escritos a lo largo de muchos años, o sea, yo diría que una década, y siempre con este tema que me obsesionaba, que era la belleza del monstruo, ¿no? Regresando a ese término. O del ser, un tipo de belleza inusual, o un tipo de belleza, me viene la palabra en inglés seguramente porque estamos entre Chicago y México, pero No. inesperada. Entonces, e insospechada también, ¿no? Entonces, quería como, es una especie de galería de monstruos hermosos para mí, ¿no? Cada uno de ellos. Y de hecho, por ejemplo, en algunos cuentos como el que abre la colección, que es Ptosis, hay dos seres que es un encuentro entre dos seres anómalos, ¿no? Una chica que tiene un párpado muy caído y que no acepta su diferencia y que quisiera cambiarse para normalizarse, y un obsesionado de los párpados que busca párpados insólitos, extraños, y que se enamora de ella justamente por su anomalía que ella quisiera erradicar. Entonces, en cada uno de los cuentos vamos viendo personajes que se interesan por seres extraños o que son ellos mismos seres extraños.
Y bueno, algo que me gusta mucho de tus cuentos en general es que justamente un poco como que humanizas a los monstruos y monstruarizas a los seres humanos, ¿no? Creo que ahí hay siempre un juego de que, volviendo a lo que estabas diciendo, creo que al final normalidad y anormalidad son dos palabras que se contienen a sí mismas, lo único que la distingue es que hay una A en una, ¿no? Pero están ahí y siempre tus personajes están viendo al otro con envidia también. Siempre están buscando una forma de escaparse de sus vidas, de su cuerpo. Siempre hay como una cierta forma en que se proyectan dentro de la otra edad o de la otra persona, ¿no? Sí, ¿Crees que están escapando de algo tus personajes y siempre están buscando eso? hay como una, sí, como una idea de que, o sea, hay el epígrafe de uno de los cuentos que se llama Bonsai, resume bien esta idea, ¿no? El epígrafe dice, somos como árboles bonsai. Ni una hojita puede crecer en libertad sin ser viciosamente cercenada. Tan estrecho es nuestro ideal de apariencia. Entonces está la idea de que somos hermosos tales y como somos, como una planta es hermosa aunque no se parezca a un ideal de planta, como un árbol es hermoso aunque no se parezca a un ideal de árbol, como una obra de arte es hermosa por ser única e irrepetible, pero no nos damos cuenta de nuestra belleza. Lo que queremos es uniformizarnos, estandarizarnos, convertirnos en seres invisibles, que ningún rasgo o hojita crezca en libertad, ¿no? Entonces está esta como idea un poco de qué tristeza que no sepamos ver quiénes somos realmente, ¿no? Si hay una nostalgia de, de, de esa apreciación de nuestra verdadera belleza. Y un postulado también, o sea, creo que finalmente ese libro es un postulado de la belleza es la diversidad, no es la uniformidad. Creo Claro. que cuando lo escribí en el 2008 era una idea un poco más original o Mm. disruptiva y que a través de los años, cosa que me da muchísima alegría, se ha ido propagando esta idea y lo hemos aceptado con muchísimo más apertura. Mm. Ujú. Bueno, todo texto literario tiene una sombra literaria, ¿no? Porque uno nunca empieza a escribir desde el vacío, siempre hay alguien que estuvo escribiendo antes que uno, que una. ¿Cuál dirías que son las sombras literarias que proyectan estos cuentos? Mm, pues no sé, es que leía muchísimo a Kenzaburo Oe en aquella Mm. época. Era Bueno, uno de mis autores favoritos y yo creo que eso explica también esta especie como de extrañeza muy típica de lo japonés, ¿no? De los mm, autores japoneses, de extrañarse de la vida cotidiana, que es algo que a mí me parece fascinante. Eh, Está un poquito ahí Julio Cortázar, mm, está un poquito ahí un libro en particular que me gusta mucho de Haruki Murakami, que es La crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Recuerdo que lo leí justo antes de ponerme a escribir Bonsai y por eso aparece de alguna manera un guiño hacia él, ¿no? O sea, los personajes tienen nombres de ese libro. Eh, y Lafcadio Hearn, sin duda, también en algún momento lo leí me gustó, me interesó muchísimo. Son, mm, yo diría que son ellos las sombras literarias de este libro. claro. Y bueno, el título en inglés es distinto a la versión en español y de hecho, hablando con alguien que no lee solo lee en inglés, el título le pareció muy similar a justamente a Julio Cortázar y su Axolotl, o como sea que se pronuncie, ¿no? Eh, bueno, te quería preguntar por el título del cuento también y un poco también el proceso de la traducción, si hubo
específicamente en la selección del título, si tuviste alguna voz en ese sentido o no, porque hay de todo dentro de la traducción y ahí de repente los autores y autoras se involucran y de repente no. Bueno, en la elección del título, este cuento, Besoar, es uno de los cuentos que más me gustan de la colección y habla justo de una piedra mágica, un amuleto, un curalo todo, que durante muchas décadas los seres humanos creían, o sea, creían en su poder, ¿no? Y en realidad es una bola de pelo que se forma dentro de las cabras y de otros animales, pero sobre todo de las cabras y de los animales que constantemente están comiendo pelo. Y lo pueden ver ustedes en la página web del Met, ponen besoar y aparecen unas especies de gemas o de piedras ovaladas que la gente conservaba con muchísimo cuidado como verdaderos tesoros porque se creía que curaban todo y sobre todo que podían conjurar todas las desgracias para que el poseedor de esta piedra se viera siempre envuelto en una aura de salud y tranquilidad. Entonces, ese anhelo de la tranquilidad, esa necesidad de estar tranquilos, de escapar a la ansiedad, es algo que me conmueve muchísimo y que el personaje de este cuento está buscando desesperadamente, ¿no? O sea, ella tiene un tic que se llama, médicamente tiene un nombre, es tricotilomanía, y es el hecho de estarse arrancando el pelo. Entonces yo traté como de ir hasta el fondo de esa manía y mirar qué es lo que puede sentir a alguien cuando se arranca el pelo. Así que está buscando en el fondo. Son 2 segundos de tranquilidad, 2 segundos después de haberse arrancado el pelo, poder respirar y decir y sentir alivio, ¿no? Sentir como la presencia de este besoar. Entonces, me parecía inquietante el título y dado que a mi editor, Dan Simons, no le gustaba tanto la sonoridad de la palabra pétalos en inglés, petals, y me pidió que eligiera otro título que diera una alternativa, me pareció que era una buena idea poner esta palabra enigmática. Claro. Que tal vez iba a despertar la curiosidad de algunos lectores, ¿no? Claro, sí, y así está haciendo, claro. Bueno, y volviendo a esta idea que te decía, como que tus personajes están buscando proyectarse en los otros, ¿no? Y siempre están mirando con un poco con envidia lo que está sucediendo fuera de sus vidas y de su cuerpo. Me gustaría preguntarte si tuvieras un poco la posibilidad de escoger otro cuerpo en el cual no naciste, ¿no? Que puede ser humano o animal o lo que sea. ¿Qué te gustaría hacer? Planta, yo creo que planta. ¿Y qué tipo de planta? Hay un personaje en este libro que dice una cosa como yo soy un cactus, ¿no? Me encantó porque al final yo creo que yo sería un cactus porque es muy cómodo además, casi no molesto a la otra gente, no molestaría a la otra gente, apenas me tienen que echar, ni siquiera me tienen que echar agua, ¿no? Sí, yo también me he sentido cactus en varias ocasiones y también me he sentido una planta de estas enredaderas que quiere expandirse en donde se ha permitido. En este momento de mi vida, más bien creo que me gustaría vivir en un bosque preservado, obviamente libre de todos los incendios. Sí. Pero sí, en un bosque muy preservado y ser un árbol y vivir en una comunidad de árboles muy altos, tipo secuoya o baobab o algo así. Pero tengo nostalgia de bosque y de comunidad de árboles, sobre todo desde que me enteré de que se pueden comunicar entre ellos con unos compuestos orgánicos volátiles que lanzan y hay comunicación entre las plantas. Bueno, y eso ya me convenció totalmente. Y bueno, ya para ir un poco terminando, me gustaría saber si tus lecturas en este año que ha cambiado mucho justamente cambiaron
o un poco afirmaron lo que ya te gustaba, ¿no? Anteriormente. Este año ha sido muy raro para todo el mundo y para mí también. Y lo que más me ha atraído, me llama muchísimo la atención, es que he vuelto a las lecturas fantásticas. Quizás es una manera justo de escaparse de la realidad, ¿no? Pero he vuelto a leer novelas oscuras, he vuelto a leer novelas de magia, novelas donde entran en juego otros universos intangibles, donde lo simbólico vuelve a cobrar importancia, las cartas del tarot, los conjuros. Disfruté muchísimo una novela de Mariana Enríquez que se llama Nuestra parte de noche, que ganó el premio RAL del año pasado. Y, y creo que eso es lo que más me ha traído leer este año, contra todo pronóstico. Claro, sí. Es interesante porque yo creo que un poco este es el año en que la realidad se ha vuelto irreal un poco, ¿no? Entonces creo que leer lo que se llamaba como género, terror y ciencia ficción, este año se ha vuelto a leer género realista, ¿no? Y creo que todo el mundo está un poco dentro de eso. Pero nada, bueno, muchas gracias, Guadalupe, por esta conversación y también a Miguel y a toda la gente, al equipo. Y aquí está el libro que lo pueden encontrar por lo menos en Chicago, ojalá en las librerías independientes como la de Pilsen. Y te voy a dejar con Miguel y con las preguntas de la gente. Y nada, muchas gracias. Thank you. Gracias a ti y a todos los demás. A ver, entonces tenemos unas preguntas acá, Guadalupe, unas preguntas aquí que está haciendo la audiencia que van entrando, así que te hago una a ver, aquí te veo una pregunta que están haciendo que dice, y creo que es alguien del club de lectura que hizo la pregunta. ¿Tus historias no necesariamente siguen esta idea de que una historia debe tener un conflicto? Eh, a veces no hay conflicto o parece que no hay conflicto. Eh, eh, porque los personajes no se ven, puede ser que los personajes no se ven la cara. eh, y hablamos de este libro de Bezoar, de Pétalos. ¿Así lo ves también tú o ese conflicto sucede en el interior? Depende de los cuentos, pero sí, creo que en este libro en particular mucho este conflicto que se espera en una historia y sobre todo en un cuento ocurre en un cambio de perspectiva, en un cambio de visión, ¿no? Por ejemplo, volvamos al cuento inicial, a Aptosis, es un fotógrafo un fotógrafo médico que está enamorado de los párpados, se enamora de una chica que tiene un párpado muy extraño y el conflicto surge cuando la chica decide operarse y cercenar y desaparecer el objeto amoroso, como lo llamaría los psicoanalistas y también Bach. En otro, por ejemplo, en el del olfateador de excusados, de baños para mujeres, pues el conflicto surge cuando descubre que una de esas mujeres que él conoce solamente a través de sus olores, ha tomado una decisión fatal en su vida o está en un peligro y que él puede intervenir de alguna manera, ¿no? Entonces, y no sé, por ejemplo, me gustaría más bien preguntarte a ti en cuál de esos cuentos tú no encuentras el conflicto para explicarte dónde yo lo veía, que quizás no sea tan evidente para todo el mundo, pero seguro que yo lo veía. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que la pregunta quizás viene de que esperamos un conflicto que es más obvio, ¿no? Donde, por ejemplo, como en ese cuento del olfato, ¿no? De que nunca se ven, ¿no? O nunca se ven la cara. Bueno, él sí la ve a ella, pero nunca quizás se pueden ver así. No tiene una conexión, una conversación.
Y yo creo que quizás de ahí viene esa pregunta, pero creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que sí, que el conflicto sucede a veces en el interior, ¿no? Eh, aunque no se vean. Bueno, viene otra pregunta que está relacionada, yo creo. ¿Qué, hablabas de esto, yo creo que con Ado, ¿no? Sobre la decisión de escribir un cuento o convertir un cuento en una historia más grande, una novela. La pregunta que hacen es, ¿qué hace que una historia o un cuento sea completa para ti? Em, Creo que, bueno, está la teoría y tiene algo de cierto en que hay como un planteamiento, justamente un conflicto y un desenlace, pero también me interesa muchísimo el cambio de perspectiva de los personajes y del lector, ¿no? Mm. Para mí una historia que me satisface cuando la leo, que me llena, es una historia que me hace ver el mundo ligeramente distinto, que me presenta un enfoque diferente, que me enseña a apreciar a ver, simplemente a descubrir algo que yo nunca hubiera imaginado o a verlo desde un ángulo distinto. Ah, ok. Pero claro, o sea, todo tiene que ver para que eso ocurra, ¿no? Es como se tiene que producir toda una conjunción de elementos, personajes suficientemente sólidos y con los que te identifiques o que de alguna manera te perturben o en los que creas un buen ritmo en la escritura y en la lectura, un tono. El tono es importantísimo porque es lo que es esa voz, ese canto que te seduce y que te parece digno de prestarle atención. Es como cuando en medio de una muchedumbre escuchas una voz a la que quieres seguir, ¿no? Que te seduce justamente el tono. Son muchas cosas las que tienen que coincidir para que una historia sea completa o la sintamos así. Sí, no, y hablando del tono en ese cuento de Besoar, que en el club de lectura fue uno de los favoritos, ¿no? Por esa misma razón que el tono, la voz de la narradora se siente, ¿no? Se siente y captiva al lector. Fue la experiencia que tuvimos nosotros con eso. Y justo viene una pregunta relacionada también a esta idea de la producción de un cuento, como hablabas, ¿no? La pregunta dice, eh, los finales de estos cuentos parecen perfectos destinos. ¿Escribes el final primero o ya lo tienes imaginado? Eh, Depende de cada historia. Hay historias en donde pienso que un final, que va a llevar un final y después me doy cuenta de que no. En realidad creo que la historia es la que exige el final y que está muy bien partir de la idea de que tenemos el final Ujú. y encaminarnos hacia allá, pero también está muy bien si a mitad de la historia nos damos cuenta de que sería más interesante encaminarla hacia otro rumbo, cambiar completamente de rumbo. A mí algo que me gusta mucho de la escritura, por lo menos como yo la vivo, es la idea de lo inesperado, la irrupción de lo inesperado dentro de la historia y permitir que no sea yo quien controle todo el tiempo y que lleve las riendas, sino que a veces le permita cambiar completamente los planes. Eh, Me parece que casi siempre es por el bien de la historia cuando esto ocurre. Y claro, o sea, nada nos impide que si ese camino inesperado no nos gusta, regresemos al camino principal, al planeado, ¿no? Sí, justo te escuchaba ahorita hablar sobre eso, el final, ¿no? Y el escoger qué sucede. Hablaban muchos en el club de lectura sobre el final del cuento de Bezoar, que no lo revelo porque luego se enoja la audiencia, pero ese sí fue como uno de los finales que queda un poco más abierto, ¿no? Que no sabemos exactamente qué sucede. Ese cuento, ese final, ¿lo decidiste así a propósito, ¿no? Con esa idea de dejarlo abierto Ujú. o sí está concluido en tu cabeza, ¿no? No, sí quería dejarlo abierto porque no me parecía, o sea, me parecía que
la historia era suficientemente completa como estaba, ya lo que había ocurrido entre ellos dos, lo importante ya había ocurrido entre Víctor y la narradora, y que lo que pasara después no era tan importante. Y sí tenía como ganas de crear ese suspenso que acabara en esta especie de acantilado con esta neblina y esta interrogante, ¿no? Pero ella lo tiene bastante claro que dos seres iguales no caben en el mundo. Sí, sí. A ver, te hago otra pregunta sobre personajes que estaba leyendo. Dice, la pregunta que viene dice, esta pandemia nos ha obligado a estar más solos y justo hablábamos de eso, ¿no? Y también hablabas esto con Ado, que esta pandemia nos ha obligado a estar más solos y de esa forma más individuales. Este libro se publicó por primera vez en el 2008, pero parece que estos personajes son muy 2020. Los personajes buscan soledad. Me pregunto qué piensas sobre estos personajes años después y especialmente durante este tiempo de pandemia. Y hay otra pregunta que hacen que ¿hay un personaje del cual sigues pensando de ese libro? A mí les tengo particular cariño a los personajes de este libro de cuentos. Eh, Creo que todos a su manera son muy entrañables. Mm, No, quizás al que menos le tengo cariño son a los de Transpersiana, pero todos los demás son personajes que sí, que pienso en ellos y me gustaría, no sé, como pensar que de alguna manera están bien, ¿no? Es muy raro. Pero sí, a veces uno se encariña con los personajes como si fueran amigos que tuvo en algún momento, personas que realmente conoció eh, y de las que nos acordamos sí, con nostalgia, ¿no? Sí, como amigues, ¿no? Algo así. Eh, a ver, una pregunta acá dice Roxio. Dice, saludos Guadalupe, te conocí por mi amiga Claudia en la biblioteca de Chicago. Y en la biblioteca de Chicago encontré Natural Histories, la traducción al inglés. Me preguntaba, ¿cómo trabajas con las traductoras de tus novelas? Bueno, con cada una es un trabajo distinto. Eh, y el problema también, o sea, cambia mucho si no conozco el idioma o si lo conozco, ¿no? Entonces, inglés leo bastante bien, también francés, son los idiomas que más puedo leer. Y ahí sí me involucro bastante en la traducción. Trato de trabajar con ellas verdaderamente cuando siento que no están identificando bien el sentido de una frase o, o que hay sonoridades que a mí me desesperan. A veces soy un poco maníaca con las repeticiones de palabras, eh, este tipo de cosas. Pero obviamente cuando no conozco el idioma lo dejo ir y confío y solo cruzo los dedos. Cruzar los dedos a ver cómo sale, ¿verdad? Sí. A ver, hablando de esto, también viene una pregunta hablando del lenguaje. La pregunta es, ¿vivir en París y en otras partes del mundo han influido tu escritura? Sí, yo creo que sobre todo, por ejemplo, en este libro y en Natural Histories o El matrimonio de los peces rojos, se nota más porque mientras escribí esos cuentos mientras estaba viviendo en otras ciudades, también después del invierno. Entonces, hay atmósferas que solamente se encuentran en determinadas ciudades o en determinadas sociedades. Después del invierno yo quería hablar mucho del descubrimiento de la soledad, porque si bien era algo que me había interesado siempre, o sea, yo había conocido la soledad eh, en su aspecto positivo, no en su aspecto negativo, no en esta sensación de aislamiento, de falta de redes y de apoyo, de falta de calidez humana. Y fue cuando me fui a vivir a París y que pasé el primer invierno,
cuando descubrí esta sensación de absoluta soledad en el mal sentido de la palabra, ¿no? Creo que también es una experiencia que han tenido muchos latinos que se van a vivir a Nueva York. Creo que Nueva York es una de las ciudades donde más soledad se puede llegar a sentir, por lo que he escuchado y por lo que he alcanzado a ver. Entonces, quería poner a estos dos personajes latinos, uno cubano y una mexicana, que llegan como al epicentro de la soledad en cada uno de estos continentes, ¿no? En el americano y en el europeo. Y bueno, Pétalos, pues hay historias, por ejemplo, Besoar lo escribí mientras vivía en Barcelona, y de alguna manera, pues sí, se siente que es una ciudad muy distinta, que no es México. Sí, justo en este libro, para los que no lo han leído, que los que van a leer el libro, hay un cuento muy bonito, ¿no? De un personaje que busca la soledad, ¿no? Que quiere esa soledad. Y es una exploración muy bonita sobre esa idea de qué es la soledad y cómo se siente la soledad, cómo se busca. A ver, hay una pregunta acá también sobre, está en inglés, voy a traducirla, a ver. Es, I first found la revista de la UNAM next to the meteorites of Palacio de Minería, disculpa, which I understand in my case is a perfect coincidence. Así que esta pregunta viene de Diana Fried, que encontró tu revista al lado del Palacio de Minería, la revista de la UNAM, y que es una bonita coincidencia, dice, perfecta coincidencia. How do you plan the themes and edit the revista? So, sí, ¿cómo organizas la revista? ¿Cómo eliges los temas de la revista? Que si puedes hablar un poco sobre eso. Bueno, es una revista que hacemos en un equipo, casi todo el equipo es de mujeres, es algo que me enorgullece mucho, porque de alguna manera compensa años y años de machismo dentro de las instituciones mexicanas, sobre todo en el medio editorial, ¿no? Esta misma revista que lleva tiene más de 80 años de existir, ha tenido solamente 2 directoras mujeres. Y la anterior fue Julieta Campos, ya se imaginarán en qué época, ¿no? Wow. Entonces, para responder a la pregunta, es como un poco sentir no respondemos a la inmediatez ni a los temas de contingencia, pero sí estamos como muy alertas, sintiendo cuáles son los temas de conversación o los temas que inquietan a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el feminismo, pero también el año pasado hicimos un número hermoso sobre resistencias de los pueblos originarios, desde Alaska hasta la Patagonia. Contactamos a líderes de estas resistencias que no forzosamente escribían, ni menos en español o en inglés, y tratamos como de establecer un panorama de estas resistencias. Lo mismo hicimos con el feminismo. Nos interesa mucho dar una idea panorámica de estas luchas en el continente, y a veces fuera de él, ¿no? También en el número de feminismos hablamos sobre feminismos en China y las persecuciones a las feministas que son tremendas allá, o del mundo árabe también, pero casi siempre nos enfocamos en el continente americano. Y los temas van surgiendo, algunos ya están muy en la mesa de discusión, como el racismo, que fue uno de los temas más recientes, pero también tratamos de que haya una especie de contrapunto o de contraste con temas más literarios como la risa, que es un tema que a mí me parece muy importante, justo ahora que estuvimos encerrados, todos confinados y agobiadísimos por la pandemia, pensando en temas como el racismo o como los abusos de la policía, etcétera. Teníamos que
tener un par de números que fueran un oasis dentro de todo ese agobio. Y justamente fue cuando intentamos hacer este número sobre la risa o sobre el sexo. Qué bien, hablando de ese oasis, de la risa, te hago la última pregunta. Charlábamos hace un par de meses, yo creo, con Valeria Luiselli, hablábamos sobre eh, la necesidad de encontrar como un entusiasmo para poder escribir. Así que te hago la pregunta a ti, ¿cómo encuentras entusiasmo en estos días difíciles, estos meses, este año difícil para poder escribir, ¿no? Creo que más que nunca lo que tenemos que hacer o donde se podemos encontrar como un oasis o un remanso es en el presente, en el día a día, en, no sé, la risotada que nos arrancó, no sé, el vecino o yo qué sé, el que vino a traer las verduras o este tipo de placeres muy cotidianos, de apreciarlo, ¿no? Apreciar que nos podemos reír todavía, burlarnos de nosotros mismos, encontrar un poquito de ligereza suficiente como para reírnos de nuestro agobio también, ¿no? Obviamente en la lectura, en placeres como escuchar música a un volumen suficientemente alto como para vibrar con todo el cuerpo, o leer poesía en voz alta, y los que podemos salir a la naturaleza. Yo creo que la naturaleza es un absoluto bálsamo curativo. Este año para mí ha sido como el lugar donde he podido realmente encontrar una especie de asidero y y revitalizarme. Yo estoy segura de que no soy la única persona que lo ha vivido así, pero pues somos muy afortunados los que todavía podemos salir al bosque o al mar y sentir esta enorme fuerza de la naturaleza que es más fuerte que todos nuestros pensamientos negativos, que nuestros políticos, que nuestras sociedades podridas, que todos los virus, ¿no? Sentir esta grandeza y, y refugiarnos en ella porque es nuestra casa. Entonces, yo creo que eso es lo que tengo que responder al respecto. No, pues qué bonito. Y yo también sugería o sugiero que si no pueden salir a la naturaleza, pues leer este libro, ¿no? Que como decían tú y Ado, ¿no? Que hablaban sobre la belleza que existe en este libro, la belleza de ser humanos que quizás pueden verse de lejos un poco monstruosos o un poco de raros, pero que en verdad para mí como lector fueron personajes muy bonitos, ¿no? Muy humanos. Así que esa sería mi sugerencia a la cuestión también. Así que el libro es Bessoir de Guadalupe Nettel. Muchas gracias, Guadalupe, por estar con nosotros esta noche y por charlar con nosotros. No, gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias. También le quiero agradecer a Ado. El libro de Ado es la experiencia de formativa o las experiencias con Suburbano Ediciones. Eh, Muchas gracias a Guadalupe Nettel, a Ado. Thank you both. Voy a hacer un anuncio en inglés y luego también en español. Gracias a todos también por sintonizarse esta noche. Se los agradezco mucho. Thanks everyone for being here tonight. This was the last book in the Lit and Loose book club. We'll continue to stay in touch with everyone. So if you would like to keep in touch with us too, make sure to sign up, and you can sign up at litloose.org. Um, this is the last book club conversation, but we will. You can actually find our conversations and all our talks with authors on our Lit and Lose YouTube page. So you can quickly search that, just Lit Lose on YouTube, and you'll find all our conversations with authors like the one we had tonight. Ese es el último libro de Club de Lectura por el año 2020, pero pueden encontrar nuestras charlas con todos los escritores en nuestro canal de YouTube. Así que muy fácil, solo tienen que buscar Lit Luz
en el YouTube y allí saldrán todos nuestros videos que tenemos, que creo que son 5 o 6 charlas con escritores, pero también tenemos todos los eventos del festival que acabamos de tener hace una semana, así que también pueden encontrar todos esos videos por nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Thank you all, have a good night. And until next time, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.